El pasado siempre es nostalgioso. El tiempo que pasa, algo de nosotros también se lleva. Don Héctor Buenaventura fue un protagonista absolutamente autodidacta. En el hogar materno tuvo que colaborar con la madre, que había quedado viuda muy joven, en la administración del hogar. La abuela Teresa tenía una pensión y con esa pensión lograba los recursos para atender a sus 12 hijos. Y en el caso de mi padre, un chico, cumplía tareas trascendentales. Ordeñaba la vaca, proveía la leche para el desayuno, cortaba la leña para la cocina estilar, la antigua cocina económica. Y en ese marco de restricciones económicas y sociales, la familia fue creciendo y él definió su perfil de vida. Y desde joven entendió que tenía que estudiar. Realizó sus estudios de bachiller en el histórico Colegio del Uruguay. En 1925 cumplió su servicio militar en el 6º Escuadrón de Caballería de la ciudad de Concordia. De fuertes convicciones irigoyenistas, tuvo que absorber la inclemencia de la política, el golpe de Estado, la cesantía y su rumbo a La Plata, y abrazó la carrera de abogado. Luego de la caída de Irigoyen, la cesantía en Ferrocarriles Argentinos impulsa su etapa de estudiante de abogacía. Por ser abogado, trabajó hasta de barrendero. Se graduó, ejerció la profesión con dedicación y con dignidad, escogió su compañera, Zulema Caviglia, y construyó una familia de trabajo, de sosiego y de una alta comprensión interna. Recordar en este momento al doctor Héctor Buenaventura Sauret, don Héctor, como acostumbramos dirigirnos con mucho respeto, es una cuestión que no puedo evitar la emoción que me causa. Yo llegué a esta ciudad en el año 1965, flamante abogado, sin ninguna práctica en el procedimiento ni en el trabajo, y me incorporé al estudio del doctor José María Gallino, con quien el doctor Héctor Buenaventura Sauret tenía una relación de amistad y de trabajo. Frecuentaba mucho su estudio y ahí obtuve de don Héctor el apoyo, la amistad y el cariño a un joven que era yo, que venía a buscar un destino. Bien pronto comprendí y valoré sus aptitudes jurídicas y personales. Me sentí protegido por él y muchas veces compartí con su señora esposa, a quien también guardo un excelente recuerdo, su casa, su comida, su cariño. Era un abogado muy jerarquizado, muy conocido, muy valorado en este foro. En la conversación en lo particular rescato su valoración a la familia, a su esposa y a su hijo. Rescato también consejos que nunca olvidé: el respeto a los jueces, el respeto a la jerarquía judicial, a los colegas y sobre todo el respeto a quienes nos confiaban el manejo de sus cosas, o sea, lo que se llamarían, entre comillas, clientes. No puedo olvidar nunca eso, no puedo olvidarlo porque siempre me han acompañado. Entre 1940 y 1970,
desarrolló una intensa actividad política en las filas del radicalismo irigoyenista. Bueno, al doctor Sauré lo conozco de hace muchísimos años. Nos unían ideas que compartíamos en lo que en aquel momento era la Unión Cívica Radical Intransigente. Fue un hombre que trabajó y estuvo muy cerca del doctor Arturo Frondizi. También colaboraron, o él colaboró con otros hombres de la política y de ese pensamiento, como el doctor Juan José Bruno, el doctor Julio César Rato, don Juan Rizzo, José Gorín, Juan Egidio Lacaba, el doctor Roberto Luis Pelinotto, Miguel Ángel Maneví y muchos otros más que compartieron con él momentos de lucha. Con una enorme honestidad, sobre todo en cuanto al pensamiento político y en cuanto a su actuación, y que de alguna forma también se constituyeron en maestros nuestros, sobre todo porque se abrazaron a principios éticos que consideraban que no iban a caducar ni iban a prescribir jamás, porque formaban parte de la esencia del hombre, del político, de aquel que trabajaba por la cosa pública. Él se aferraba a sus ideas y las defendía con fuerza, a tal punto que nunca claudicó Sauré. Siempre mantuvo una línea que hacía que se constituyera en referente de muchas personas que inclusive usted podía no estar de acuerdo con algunas formas o con algunas ideas que él tenía, pero era franco, en la lucha él defendió con convicciones lo que él creía que formaba parte de lo que la nación argentina necesitaba para su desarrollo. El doctor Sauré era un hombre mayor que nosotros, de mucho más experiencia, y él ejercía una especie de inspiración, de conducción, hecha de una manera fundada en sus conocimientos. No era un político de barricada, al contrario, era un hombre que tenía una gran reserva intelectual y que posibilitaba el estudio y el análisis de los problemas que en aquel momento se debatían en el país y que formaron parte de toda esa fuerza que se le dio a lo que posteriormente fue la Unión Cívica Radical Intransigente. Fue concejal en Concepción del Uruguay, fue diputado nacional. Su mandato como diputado fue interrumpido por el golpe de 1962. Durante su gestión, presentó múltiples proyectos vinculados a las áreas de la educación, cultura, deportes y turismo, destacándose el de la creación del Parque Nacional El Palmar y el Puente Casablanca-Concepción del Uruguay. Cuando él fue diputado, lo que planteó era un diseño distinto del Puente Colón-Paysandú. Cuando niño, él crece en Casablanca, una comunidad rural que está al lado de Paysandú. Casablanca estaba directamente ligada a su familia paterna porque su padre trabajaba en el frigorífico de Casablanca. Francisco Sauré era un ingeniero en calderas y la vida infantil de Héctor Buenaventura se hizo en la escuela de Casablanca. Cuando con los años posteriores llega a ser diputado nacional y comienza a discutirse el puente Colón-Paysandú, él planteó en su momento el diseño de las rutas artiguistas, el diseño del ciclo y del tiempo de Artigas, que era Casablanca, Concepción, a la altura de los bancos de arena que tenemos Paso Vera al norte. Era todo un diseño geopolítico importante. Las cosas evolucionaron de tal forma que el diseño del puente finalmente se hizo hacia Colón, pero la verdad que la idea que él desarrollaba era una idea de un puente más corto, más directamente ligado en el componente industrial y estaba vinculado a toda una visión del desarrollo del río Uruguay. Las cosas fueron como fueron, pero el antecedente está planteado. Frondizi tenía naturalmente un equipo importante de ministros y un equipo importante en la gestión pública. Y dos uruguayenses
cumplieron un rol central en el autoabastecimiento petrolífero. En el caso de Sauret, que se desempeñó como vicepresidente del Banco Industrial, tuvo que dictaminar a una solicitud de la Procuración del Tesoro sobre la validez de los contratos petrolíferos que había suscrito el Poder Ejecutivo antes de remitirlo al Congreso. El Banco Industrial fue avalista de esos contratos y Sauret, como vicepresidente, dictaminó. Con ese dictamen, el Ejecutivo remitió los contratos al Congreso. El otro uruguayense era Juan José Bruno, que ocupaba una vocalía en el directorio de YPF y que entre 1958 y 1961 llega a la presidencia del directorio. Ejerció la presidencia de la Asociación Educacionista La Fraternidad desde 1964 hasta su fallecimiento en 1977. Desde la Frater proyectó la creación de la Escuela de Técnicos Viales, que se inauguró el 14 de mayo de 1968. Héctor Buenaventura Sauret es el nombre que tiene la Escuela de Técnicos Viales. Técnicos Viales fue el primer paso en la marcha hacia la creación de la universidad y tenía por finalidad resolver el déficit comunicacional que tiene Entre Ríos. Esa fue la idea fundacional y el nombre está asociado a Técnicos Viales por la fundación, pero también por el programa. Ese nombre se le da a la escuela por el gobierno de la provincia después que la escuela se escinde de la fraternidad. En el acto inaugural, y como primer rector dijo: a la universidad la concebimos para servir a la causa nacional, al desarrollo, la integración y autodeterminación del país. Ejerciendo la presidencia de la fraternidad, comprendió que la institución estaba ligada trascendentalmente a la educación permanente. Eso lo llevó a entender la conveniencia de ejecutar un programa de transformaciones y construir la universidad. Y con el estilo que él tuvo siempre en la relación conmigo, marcó una idea general y, dirigiéndose de la manera más simple, me dijo: hacete cargo. Y yo pregunté: ¿de qué? Y él dijo: hacete cargo de iniciar el trámite y obtener el decreto de autorización de la universidad, lo cual significó un desafío inmenso que lo recorrimos juntos y comenzamos a caminar. Había que obtener el decreto llegó, pero luego había que empezar a dar las clases. Los hoteles eran escasos, había que atender a los profesores y había que atender muchas veces las camas. Y mi madre aportaba las sábanas y las frazadas. Y se produjo esa cosa fantástica que era empezar a dar clases, traer los profesores dictar, transmitir y comenzar a marchar. 1972. El primer año, la primera unidad académica, y esa primera unidad académica fue en la economía. Y él veía una provincia transformada en un corredor pavimentado con gran capacidad de transporte y de comunicaciones, pero reclamaba el anclaje de los recursos humanos sobre la base de darle conocimiento, investigación y desarrollo. Ese fue su discurso en abril de 1972 en el colegio, en la sala Alejo Peiret. Ahí comenzó la universidad. Por eso nosotros tenemos siempre una deuda con el Colegio del Uruguay, porque la fraternidad y el colegio son dos cuestiones íntimamente ligadas a nuestra historia, pero además a nuestras familias y además a las generaciones que pasaron, pero también a las generaciones que van a venir. Además de su práctica profesional, política y educativa, impulsó el florecimiento de una década de gran luminosidad para la cultura uruguayense. Hablar de Héctor Buenaventura Sauret no es nada fácil
porque fue un hombre realmente plural. En la biblioteca el doctor Sauret va a dirigirla durante 10 años, desde el 48 al 58, uno de los periodos más luminosos, conjuntamente con el de Paniza y el anterior, que fue el de José Electo Brizuela. Y digo José Electo Brizuela porque en el año 1937 se crea el Museo de Bellas Artes de la Biblioteca Popular El Porvenir, y don Héctor Sauret va a ser un gran impulsor de ese patrimonio, y va a organizar los 2 concursos de la costa del río Uruguay, que tuvieron como jurados a Deleuze, a Soldi, y bueno, nuestros pintores de la costa del río Uruguay pudieron manifestarse. También organizó concursos de mancha, haciendo participar a los alumnos del colegio y de la escuela y otras instituciones, y convocó a grandes plásticos en ese momento, como fueron Víctor Deleuze, Couchot, Raquel Forner, Raúl Soldi, y también promovió muchas conferencias. Durante su época estuvieron Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Luis Alberto Ruiz, Juan L. Ortiz, Roberto Veracochea, entre otros. Él decía que el arte debe reflejar a su tiempo, más allá de la belleza, si no se transforma en algo decorativo. Siempre sus ideas apuntaron hacia el progreso, pero no alejadas de lo espiritual y la belleza. Papá muere en noviembre de 1977. En abril había que preparar la asamblea para elegir un nuevo consejo directivo. Y quien era su vicepresidente primero, Miguel Gonela, presidió la asamblea que se hizo en el mes de junio. En esa asamblea se le rindió homenaje y el asambleísta doctor Carlos Roca propuso que en reconocimiento a la gestión de Sauret en la presidencia de la institución y rector fundador, el salón llevara su nombre. Esta fue una decisión unánime de la asamblea de 1978. Recordarlo a Héctor Buenaventura Sauret en esta ocasión, por su trabajo, por su conocimiento, por su visión, es nada más ni nada menos que un justo homenaje al recuerdo de un grande de esta ciudad. Un grande, efectivamente, un grande. El doctor Héctor Buenaventura Sauret perteneció a esa clase de ciudadano llamado hombre visionario, hombre sembrador de ideas, hombre legión, hombre apóstol, con amor a la patria, amor a la libertad, con dignidad personal, con cumplimiento del deber, con devoción al trabajo, con respeto a la justicia y a los semejantes, con afecto a la familia y a los amigos. Intérprete fiel de la filosofía que fundó la fraternidad, la adecuó en el tiempo y la enmarcó inteligentemente a nivel universitario. Fue fundador y primer rector de la UCU, y quizás el último de los hombres que quedaban como intérpretes de la generación que hizo el sueño de niños realidad de gigantes. Dios quiso que llegara hasta el centenario de la Casa Educadora Fraternal, y antes de extinguirse su vida entregó para la Universidad de Concepción, con la buena ventura de su segundo nombre, una antorcha bíblica llena de combustible inagotable capaz de iluminar en los tiempos los senderos más insospechados de la cultura, de la ciencia
y de la educación.